Presidenta, desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y en Madrea, tenemos claro que es necesario un acuerdo social, pero sobre todo un acuerdo social que derribe las cuatro paredes del Congreso y que este acuerdo social sea liderado por la comunidad educativa. La educación, como muy bien saben ustedes, no se puede hacer desde los gestos y desde las fotografías. Se tiene que hacer desde el compromiso y desde tener en cuenta y el trabajo codo con el conjunto de la comunidad educativa. Por ese motivo, desde Unidos Podemos, En Comú Podem y en Marea, les queríamos hacer hoy una petición, una necesidad y un compromiso. La petición es que esta subcomisión no sea un lavado de cara de las políticas educativas de los últimos años del Partido Popular. No es adecuado políticamente intentar convertir un supuesto pacto de Estado en una cortina de humo que esconda las malas políticas educativas aplicadas en los últimos años. No participaremos de un lifting de sus políticas que han expulsado de un derecho tan básico como el derecho a la educación a los hijos y las hijas de las clases populares. Hoy, nuestros hijos y nuestras hijas que estudien, por ejemplo, en la universidad pública, les cuesta hasta un 300% más caro que lo que nos costó a nosotros estudiar en esas universidades públicas. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años, Wert? El Gobierno del Partido Popular aprobó, como bien saben, una ley educativa que es la LOMCE, que ya nació muerta porque se redactó de espaldas a la comunidad educativa, una ley que no cuenta con la complicidad de quien debe hacer realidad en las aulas. El despliegue de esa ley es una ley que nace vacía. Las políticas educativas del PP han situado los niveles de inversión educativa en valores de 1988, cuando la escolarización era obligatoria hasta los 14 años, un recorte del 16% en la inversión que ha supuesto hasta 8.900 millones de euros menos. Hemos perdido entre 28.000 y 32.000 profesores con el incremento espectacular de alumnado en nuestras aulas, evidentemente precarizando las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. Se han prácticamente eliminado las políticas de cohesión social, con residualidad de proyectos tales como el desdoblamiento en asignaturas instrumentales, las horas de biblioteca, las tutorías o la atención a los alumnos con necesidades específicas, y ha habido una reducción brutal de las políticas de redistribución como las becas, las ayudas al estudio o a los comedores escolares. Estas han sido las consecuencias de las políticas del Partido Popular en los últimos años. Por lo tanto, como os decía, queremos, y la petición que hacemos a todos los grupos, es que esta subcomisión, no sea un maquillaje de las políticas, de las nefastas políticas educativas del Partido Popular. La necesidad es clara: convertir esta subcomisión en una auténtica mesa de diálogo donde participen de igual a igual las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas y también los agentes sociales y los agentes sindicales. Se ha afirmado demagógicamente en los últimos años que el problema que tiene España en educación es que hemos tenido en los últimos 30 años hasta 7 leyes educativas. El problema es que la mayoría de estas leyes, ninguna ha contado con el visto bueno de la comunidad educativa, que es quien luego la tiene que desplegar en el aula. He dicho la mayoría de las leyes, con lo cual es fundamental que las leyes las sientan como suyas las comunidades educativas. Es hora ya de contar con la comunidad educativa para elaborar una ley. ¿Y cuál es el compromiso que les pedimos? Que, por supuesto, adquirimos desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y en Marea, y que, por tanto, animamos al resto de grupos que también lo hagan, que esta comisión trabaje codo con los agentes de la comunidad educativa. Hay que sacar, como decía, la aprobación de un pacto de educación de las cuatro paredes del Congreso, o correremos el riesgo de hacer una LOMCE II, de elaborar una ley que la comunidad educativa no se la sienta suya y que haya nuevamente rechazo en las aulas y rechazo en las calles. Además, nos parece que los tiempos estipulados por el reglamento, que son 6 meses de una subcomisión, aunque estos sean prorrogables, no es suficiente para poder alcanzar un acuerdo óptimo. Por lo tanto, pedimos que se interprete esta subcomisión no como un punto de llegada, sino como un punto de partida para contar con la comunidad educativa. Si entendemos que cerrando un acuerdo, como se decía, por ejemplo, por parte de la portavoz de Ciudadanos, entre los grupos parlamentarios o los grupos políticos, tendremos garantizado un pacto de Estado, es que no hemos entendido nada de lo que está pasando en los últimos años. No contar con la comunidad educativa para una nueva ley de educación sería una nueva imposición que va en detrimento de la calidad de todo nuestro sistema educativo.
En cuanto al contenido del pacto, que ya tendremos tiempo a elaborar en el trabajo de la subcomisión, desde Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea entendemos que hay 3 principios que deberían ser básicos en este pacto, que son el principio de la suficiencia económica, el principio de la participación y el principio del bien común. Principio de suficiencia económica. España, ustedes lo saben, dedica a educación un ridículo 4,5% del Producto Interior Bruto, muy lejos del 5,3% que destinan la media de los países de la Unión Europea o del 5,6% de los países de la OCDE y en una abismal diferencia al 7% que destinan o que recomiendan los organismos educativos y que destinan los países que tienen mejores resultados educativos. Sin presupuesto para invertir en educación, todo lo demás acabará siendo agua de borrajas. Por lo tanto, el primer punto de ese pacto de educación seguramente debe ser el compromiso de todos los grupos políticos de esta Cámara de destinar como mínimo el 6% del PIB en inversión educativa. Les hablaba también del principio de participación, se lo decía al inicio de la intervención. Si no somos capaces de interpelar, de trabajar codo con codo y de consensuar con la comunidad educativa este pacto, bajo el principio de la participación, este mismo pacto nacerá, como la LOMCE, también muerto si es que se llega a aprobar, y menos en una subcomisión parlamentaria con una vida tan limitada. Y el principio del bien común, que para nosotros es fundamental, entendiendo que la educación es un derecho que no solo repercute en el individuo, sino también tiene efectos estructurales en toda la sociedad y en lo colectivo, hay que blindar la escuela pública como herramienta de construcción social. En los últimos años, el principio del bien común ha sido pervertido en España con el abuso de la concertación educativa, contrariando a lo que incluso estipula nuestro ordenamiento jurídico, que dice que los conciertos educativos son una herramienta para garantizar la escolarización obligatoria allí donde la escuela pública no llega. En el Estado español, en cambio, la concertación educativa se ha convertido en un axioma y está en vías de conseguir que sea la educación pública la subsidiaria de la educación privada. Estos son, por tanto, los 3 principios que entendemos que se deberían blindar en un pacto de educación y, a partir de aquí, empezar a debatir y acordar también elementos fundamentales, como son la ecoeducación, la religión fuera de las aulas, la escuela inclusiva, la recuperación de la democracia interna en los centros educativos y la participación dentro de las aulas o una escuela sostenible. Como bien saben ustedes, desde el Grupo de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea hemos presentado una enmienda al texto que han consensuado el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Lo único que pedimos en esta enmienda es que se retire la referencia a los objetivos educativos europeos recogidos en la Estrategia Educación y Formación 2020, porque es un marco que no es aceptado mayoritariamente por la comunidad educativa. Si de verdad queremos un acuerdo con la comunidad educativa, hacer mención a unos objetivos que la comunidad educativa prácticamente en su conjunto rechaza, va a hacer un guiño opuesto al que necesitan los agentes de la comunidad educativa. ¿Por qué no se aceptan la mención a los objetivos 2020? Pues porque nos marcan una educación mercantilizada, donde el objetivo no es formar a las personas, no es el derecho a la escolarización de las personas, no es la formación en el espíritu crítico que tienen las personas, en el pensamiento crítico que han de tener las personas, sino que los objetivos 2020 es dar salida formativa a las necesidades que tiene el mercado. Con lo cual, si ustedes aceptan esta enmienda, nosotros estaríamos en disposición de votar a favor del texto. Si ustedes no la aceptan, entendemos que rechazan lo que mayoritariamente está diciendo la comunidad educativa. No bloquearemos la creación de esta subcomisión. Por lo tanto, si no aceptan la enmienda, nos abstendríamos. Y vuelvo a repetir, sería un gesto que valoraríamos desde el Grupo de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea muy positivamente. Pero piensen ustedes que quien mejor lo valoraría sería la comunidad educativa. Si hoy de este debate conseguimos que se retire una mención que es rechazada por la mayoría de los agentes de la comunidad educativa, estaremos lanzando un mensaje a toda la comunidad educativa de que esta subcomisión de verdad tiene ganas de hablar, tiene ganas de consensuar, tiene ganas de trabajar desde el diálogo. Porque si no, lo que haremos es marcar una posición final
previamente al debate y, pues, volver a poner en contra de lo que salga de esta subcomisión al conjunto de la comunidad educativa. Voy acabando, señorías. Es verdad, y lo decía antes también algunos de los portavoces, estamos en un momento histórico. Nosotros somos conscientes de que las luchas en la calle, las movilizaciones en la calle han sido las que han conseguido derogar la LOMCE, lo que el Congreso no ha sido capaz, porque el Gobierno del Partido Popular, en un tic antidemocrático, no ha tenido voluntad de derogar lo que se ha aprobado hasta 3 veces en esta comisión. Hoy, si no hay reválidas, no es porque lo hubiera dicho el presidente Rajoy en una sesión de control, sino es porque hubo, y voy acabando, presidenta, movilización en las calles. Aprendan y aprendamos todos de esos. Contar con la calle, contar con la comunidad educativa, salir de las 4 paredes del Congreso es lo que nos garantizará una ley educativa transversal que no sea cambiada cada 2 por 3 por el Gobierno de turno. Gracias, señor Mena. Para